Hola amigos, hoy vamos a hablar de la crisis del hombre moderno. Don Ernesto Sábato, un escritor de mucha valía de la Argentina del siglo pasado, luego de haber estudiado en Francia, en París, y haber retornado a su tierra en pleno apogeo de la famosa Guerra Fría y la irrupción de la bomba atómica y el predominio y la hegemonía de la teoría de la relatividad de Einstein, dijo en cierta oportunidad que él se sentía muy preocupado porque este auge de la teoría de la relatividad, la invención de la bomba atómica y el predominio de dos hechos importantes, como viene a ser la hegemonía de la física y la hegemonía de la tecnología, le preocupaba, y que ello traía consigo la deshumanización del hombre, la crisis del ser humano. Reflexiones que hoy siguen vigentes y que él empieza a decir que este hecho empezó con el periodo del Renacimiento, la invención de la ciencia y la hegemonía del hombre en la humanidad, a tal punto que el hombre se ha convertido en una cosa más del universo. Qué interesante reflexión de don Ernesto Sábato, y que hoy, en pleno periodo de pandemia, tenemos que asumir que efectivamente estas reflexiones profundas de una personalidad como don Ernesto Sábato en el siglo pasado tiene absoluta vigencia. Y ahí están los resultados. Ya ni siquiera solamente es la palabra de Albert Camus, ese otro gran escritor que narró En la peste y en El extranjero y redescribió al hombre en el siglo XXI. Esa crisis la vemos permanentemente en el hombre que ahora, ahí tenemos, y nos dice el famoso Ernesto Sábato, a las dos grandes naciones que en aquel entonces encumbraron la famosa Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia. Dos países que en esa lógica no solamente de lucha armamentista, sino de hegemonía en el mundo, hoy se siguen presentando como los que controlan la humanidad. Y ahí está el mensaje del presidente Donald Trump, que en plena pandemia mandó a uno de sus cohetes a Marte, y que ello es ese símbolo del que nos habla Ernesto Sábato. La hegemonía ya no solamente de la física, sino de la física cuántica, aquella que el famoso Stephen Hawking había estudiado a propósito de los agujeros negros que están en el espacio. La lógica ahora del hombre ya no es la migración a los espacios que estén libres, sino ahora la migración al espacio. Y que el hombre se ha vuelto en una cosa, dice Ernesto Sábato, y tiene razón. Y que esa cosa, a través de la tecnología, busca hoy hegemonizar el mundo. Nosotros pensamos que tenía sobrada razón don Ernesto Sábato, pero planteaba también una alternativa. Y decía que en este periodo de crisis de humanidad, en este periodo de crisis de humanismo, hay un elemento que podría ayudar a rescatar al ser humano de esa crisis. Esa crisis que ha convertido al hombre en una cosa, en un ser autómata, en un ser que tantas veces o está dedicado exclusivamente al comercio, o exclusivamente al emprendimiento, o exclusivamente a otros avatares terrenales, pero se ha olvidado de algo muy trascendental. Y destaca don Ernesto Sábato al arte. Dice: el arte que puede desarrollar el hombre se convierte en esa especie de salida que podría reinventar el espíritu del ser humano. Y ese espíritu tiene que ver no solamente con el sentimiento, sino con el pensamiento. Esos dos elementos claves y vitales que deberían ayudar al ser humano a reencontrarse con esa ruta histórica
que en su tiempo lo hizo, por ejemplo, el gran Leonardo da Vinci. Cuando uno estudia al conjunto de pintores de la sociedad medieval o de la sociedad renacentista, uno se va a quedar sorprendido. Estas personalidades no solamente estaban en un interés fiduciario de dinero o de manejo económico, sino también tenían un interés importante, que el hombre tenía que encontrarse consigo mismo a partir del arte. Y entonces los estudios tan importantes que ellos hicieron buscaron en gran medida devolverle ese valor, no solamente del arte por el arte, sino el valor del espíritu que está relacionado al trabajo del pensamiento, al trabajo del sentimiento, al trabajo que realmente corresponde al verdadero humanismo, aquella formación que tiene que ver con lo que es lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, las reflexiones de este importante personaje que el día de hoy nos ha motivado a desarrollar esta exposición, nos dice que necesitamos reinventarnos a través del arte. Y él dice, una de las rutas de este trabajo, sin lugar a dudas, es la novela. Por eso es que tantas novelas que escriben los escritores pintan al hombre en su real dimensión. Otras son, por ejemplo, las diferentes prácticas artísticas que van desde la música hasta la poesía. Pero aquella música que te ayude a mirarte en el espejo real de tu dimensión de ser humano. La poesía que te ayude a decir, sobre todo, esas reflexiones que tantas veces nos redescribió el gran César Vallejo, ¿no es cierto? Cuando decía, yo soy el pichón de cóndor desplumado, por latino arcabuz. O también decía, yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Yo vine, ¿acaso a tomarme este vaso de café que estuvo, esta taza de café que estuvo destinado para otro? Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Se echaba la culpa de tomar un café que le correspondía a otro. Entonces, todas estas disquisiciones nos hacen ver cómo el hombre moderno se sigue deshumanizando. Y ahí está el hombre político, ahí está el hombre comerciante, ahí está el hombre emprendedor, ahí está el hombre que no respeta los cánones, que son aquellos que deben cumplirse en plena pandemia del siglo XXI. Todo un desafío. Practiquemos el arte, el canto, la música, la poesía, la buena escritura, porque son los que en gran parte nos van a devolver el humanismo que tiene que ser una constante en nuestras vidas.